En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos ponernos en tu presencia en esta tarde. Queremos pedirte que vengas a infundir tu espíritu en cada uno de nosotros. Queremos dejar a tus pies, Señor, por medio del Espíritu Santo, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones. Vos conocés nuestro corazón, Señor. Conocés nuestra necesidad, conocés nuestras alegrías, nuestras penas. Queremos entregarte, Señor, toda nuestra vida. Y poner en tus manos todo este encuentro de hoy, Señor. Que sea de bendición para cada uno de los que estamos acá presentes en este Zoom, para los que nos van a ver después, en diferido. Y yo me incluyo también porque cuando preparo el tema del día, Dios me habla a mí también y me vuelve a sorprender de este llamado que vos y yo tenemos, este llamado que nos hizo Jesús, nuestro Salvador. Así que con este corazón dispuesto queremos decirle al Señor que queremos dejar todo en sus manos en esta tarde. Señor, aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. No hay lugar mejor, Señor, que poner todo en tus manos. Así que te pedimos, Señor, también que nos ilumines, que nos hables. Con tu palabra, a través de los documentos. Te pedimos también a vos, María, vos que fuiste discípula del Señor, que intercedas por cada uno de nosotros. Vos que sos
mediadora de todas las gracias, intercede por cada uno de nosotros para que recibamos de Jesús lo que Él tiene preparado desde toda la eternidad. Me emociona saber que Jesús tenía pensado este momento desde toda la eternidad, para vos y para mí. Quédate con nosotros, Madre, acompañándonos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Ahí está? Bien, genial. Aguárdenme un segundo que hago una cosa acá. Perfecto. Bueno, en el día de hoy vamos a, como les dije la semana pasada, vamos a hablar un poco del discipulado, ¿no? O sea, no solamente el discipulado de lo que, o sea, de lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos del Señor, sino también de todos aquellos que se acerquen a nuestras comunidades, ¿no? Eh, o sea, cómo ayudarlos a entrar en esta dinámica del ser discípulo de Jesús, ¿no? Obviamente no quiero que nos olvidemos, vieron que yo la semana pasada les hablé un poco eh, del llamado, ¿no? Hablamos del llamado y hablamos del querigma, ¿no? De la importancia que tiene el querigma, sobre todo en todo lo que hagamos en nuestras pastorales, ¿sí? En la pastoral de jóvenes, en la pastoral de los ancianos, en la pastoral eh, no sé, de los enfermos, de ir a verlos. Bueno, todas nuestras pastorales tienen que estar atravesadas por este querigma, por este anuncio de Dios, ¿no? De un Dios que nos ama infinitamente, de un Jesús que nos presenta su perdón, ¿no? Su salvación, ¿no? Ese Jesús que se entregó por vos y por mí, eh, no solamente por nuestros pecados, sino también para darnos vida y vida eterna, ¿no? Entonces yo digo, mirá con estas sencillas palabras como cualquier encuentro lo podés enriquecer, digo, ¿no? Porque, o sea, ya me podría ir, porque ya tal vez el querigma podría irme, ¿no? Pero la realidad que lo que nos compete en este día es el tema del discipulado, ¿no? Y, y quería empezar este encuentro, esta primera parte, retomando esto del llamado que vimos la semana pasada, un texto de Isaías, ¿sí? Así que, Edith, si puedes anotarlo en el chat para que quede, es Isaías capítulo 43, versículos del 1 en adelante. Isaías 43, versículos del 1 en adelante. Yo te lo leo, si es que no lo encontraste todavía, yo te lo voy a ir leyendo, por lo menos en mi traducción de la Biblia, que es el libro del pueblo de Dios. Dice así: Y ahora así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo entregué a Egipto para tu rescate, Acusia se va a cambio de ti, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, eres valiosa, y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti, y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No dejemos pasar esta palabra así nomás, como que la leímos, ¿no?
dejemos que resuene, ¿no?, en nuestro corazón. Es más, los invito a que hagamos un minuto de silencio solamente para contemplar la hermosura, ¿no?, de este texto bíblico. Y yo estoy repitiendo lo que a mí me resonó en el corazón. Y ahora sí habla el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, no temas, te dice el Señor en esta tarde, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Yo soy el Señor tu Dios, porque tú eres de gran precio a mis ojos. Eres valioso, eres valiosa, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso sería poder levantarnos cada mañana y levantarnos con este texto bíblico, ¿no? Ese es, la Biblia es una carta llena de amor, llena de promesas para vos y para mí, de parte de Dios. Y sabes que, bueno, yo eh, hablo con mucha gente evangélica, ¿no? Me relaciono con mucha gente evangélica y a veces algunos hermanos me mandan videos, me mandan reels, me mandan canciones para que escuche. Y nada, vamos compartiendo, ¿no? La realidad que también nosotros tenemos que buscar esta parte de compartir. O sea, no es que el que es evangélico o es de otra denominación cristiana, no voy a hablar o no voy a charlar con ellos, ¿no? Eh, o sea, hablemos de lo que nos une, ¿no? Esta fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor, ¿no? Hablemos de Dios. Y el otro día me compartieron un reel de Instagram que hablaba sobre este texto de Isaías, ¿no? Y que claro, cuando lo leían decía, bueno, nadie dijo que, que las aguas y los ríos no iban a venir a tu vida, ¿no? Como que, o sea, nadie te prometió que con Jesús la vida es todo color de rosa. No, seguimos viviendo nuestra vida, pero sabiendo que Él está a nuestro lado, ¿no? Eh, ahí dice textualmente, dice, si cruzas por las aguas, yo estaré contigo. Y esa es la promesa que se cumple, ¿no? Que en los momentos capaz de dificultad eh, sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Que Él está con nosotros. Eh, y decir lo otro, ¿no? Miren que habla del fuego, ¿no? Yo me imagino el fuego, salvando de que muchas veces el fuego se lo relaciona con el Espíritu Santo. En realidad, en este texto bíblico, la imagen del fuego es como algo que destruye, ¿no? Como algo que quema, que destruye lo que uno tiene, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Nadie dijo que el fuego no iba a venir y acercarse a nosotros, ¿no? Como queriendo quemar lo que sembramos, lo que pudimos construir, pero lo que el Señor te afirma en esta tarde es que el fuego no te va a quemar, a vos no te va a tocar, ¿no? Obviamente de esto depende también que nosotros nos aferremos a Él, ¿no? Y que Él sea nuestro callado, que Él sea nuestra roca firme, ¿no? Y, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, eh, dice, el que lo llama es fiel y así lo hará, ¿no? Eh, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ¿no? Entonces no nos puede mentir, no se puede decir. Dios no se puede decir de algo que dijo, ¿no? Nosotros a veces decimos cosas y a veces las cumplimos, prometemos cosas, a veces las cumplimos, a veces no. Bueno, Dios lo que promete, lo cumple, ¿no? Y esa es la certeza y nuestra confianza que tenemos en Él, ¿no? Entonces, este llamado que vos y yo recibimos es el mismo llamado que recibieron los apóstoles, ¿sí? Es el mismo, ¿no? Ese ven, sígueme, bueno, es el mismo, en distintas circunstancias, en distintos momentos, en otro tiempo del mundo, ¿no? Pero es el mismo llamado, ¿no? El que recibiste, el que recibieron los discípulos es el mismo que recibimos nosotros, ¿no? Y en la antigüedad,
uno cuando quería formarse en alguna ideología, uno buscaba a un maestro, ¿no? Se identificaba con algo y como que adhería a lo que ese maestro enseñaba. Y entonces se ponía bajo la tutela de ese maestro, y es más, hasta vivían muchos con el maestro para saber cómo vivía el maestro, qué hacía, cómo se formaba, qué hábitos tenía, ¿no? Y así poder ir aprendiendo eh, del maestro, ¿no? Y entonces yo busqué, a mí me gusta buscar mucho la etimología de las palabras, ¿sí? O sea, de dónde vienen, y busqué la palabra discípulo, ¿no? Discípulo viene del latín discipulus, y discípulos viene de dos palabras, discere y disco, que significa aprender. O sea que es el que aprende, el discípulo es el que aprende o se deja enseñar. Es el que aprende o se deja enseñar. Y claro, a diferencia de estas personas que antes buscaban su maestro para que los forme, en el caso nuestro, que nuestro maestro es Jesús, ¿no? No somos nosotros los que lo elegimos a Él. Es Él el que nos llamó a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo hermoso de todo esto, ¿no? Que es Él siempre el que da el paso, ¿no? El que como dice el Papa, el que nos primerea, ¿no? El que se acerca, ¿no? Eh, y lo otro también que me llamaba la atención es que vos y yo no fuimos convocados, en principio, ¿no? No fuiste convocado para hacer algo. No, uno a veces piensa que, bueno, me llamaron de la parroquia para, no sé, para hacer, para servir, para ser buena persona, o sea, buscamos un montón de cosas que están bien, las vamos a hacer. Está bueno ser buena persona, está bueno servir y todo, ¿no? Pero en realidad, en principio fuiste convocado para alguien. Y ese alguien es un alguien con mayúscula, ¿no? Que es Jesús. Fuimos elegidos para vincularnos con su persona, ¿no? Entonces, uno a veces, sin querer en la vorágine del servicio, porque a veces en nuestras comunidades falta gente y demás, nos ocupamos más del hacer, ¿no? Y desatendemos el ser, ¿no? Como que nos metemos en la vorágine del servicio, hay que hacer, es más, creo que también tiene que ver con la vida nuestra, la que llevamos adelante hoy en día, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esto que es fundamental, que es el ser. Cuando yo hablo del ser, estoy hablando de mi relación con Jesús. ¿Cómo me relaciono con el Señor? ¿Cuál es mi relación con el Señor? Y en Juan 15 hay un texto muy conocido, que es el de la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Que Jesús empieza diciendo, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, separados de mí nada pueden hacer, y como que vino que parece hasta redundante en un momento, ¿no? Porque, o sea, uno lo va leyendo y como que en un momento le diría a Jesús, ya entendí lo que me querés decir, ¿no? Porque vino que dice, separados de mí no pueden hacer, porque si ustedes se separan, como que va y vuelve en lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué Jesús hace esto? Porque Él lo que quiere que quede claro es cuál es el tipo de vinculación que Él quiere que nosotros tengamos con Él, ¿no? Y en un momento determinado de ese texto de Juan 15, dice que no nos quiere llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Que Él nos quiere llamar amigos, hermanos, ¿no? O sea, en realidad dice amigos, pero podemos decir hermanos también, ¿no? O sea, como que nos quiere hacer partícipes, ¿no? De su obra redentora, ¿no? Eh, y saben que vieron que yo el otro día les hablaba de Juan y su hermano, les hablaba de Juan y su hermano, y yo pensaba en Juan, el discípulo amado, y me remonté a la última cena, ¿no? Porque se acuerdan que en la última cena Jesús dice en un momento determinado, bueno, aparte de hacer la bendición y demás, dice, bueno, porque acá hay uno de los que está presentes que me va a traicionar, le dice, ¿no? Y bueno, dice que entre los discípulos se preguntaban y hasta le decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿No? Y claro, eh, y le dijeron a Juan, que es
sabían que Juan con Jesús tenía una muy buena relación. Entonces que le pregunte, ¿no? Y entonces Juan le pregunta, maestro, ¿quién es? Y Jesús le dice, es aquel el que va a beber de esta copa y va a comer el pan, ¿no? Y entonces yo lo que miraba de esa escena y me llamaba la atención era lo siguiente, porque yo me imagino si estoy en esa cena con el Señor y escucho que Jesús dice, es aquel a quien le voy a dar de comer, le voy a dar esta copa y se la da a Judas, ¿no? ¿Vos qué harías? Sí, editas así como que, o sea, yo no sé, iría y lo trompearía o le diría, no sé, algo, no sé qué tipo de, pero una violencia saldría de mí, ¿o no? ¿No te pasa, no sentís eso como que, ¿qué harías si vos ves que el Señor dice, es aquel a quien yo le voy a dar de beber de este cáliz? Y se separa y se lo da a Judas, se lo alcanza a Judas. ¿Qué haces vos? Y nada del Evangelio no dice que hubo algún disturbio, que hubo algo que pasó, que lo quisieron agarrar a Judas entre todos y matarlo a palos o algo. ¿Y sabes por qué eso no pasó? Porque el que le preguntó fue Juan, que estaba cerca del corazón de Jesús. Y el único que escuchó de quién era el traidor era Juan. ¿Y sabes por qué? Porque Juan era el discípulo amado. Porque Juan tenía una relación de intimidad con el Señor. O sea, tanto era la intimidad que el Señor le reveló quién era el que lo iba a traicionar, ¿no? Porque, claro, ahí uno entiende más capaz este momento de la última cena, ¿no? Porque uno capaz se pregunta, ¿cómo que nadie saltó? ¿Cómo que nadie dijo nada? ¿Cómo que nadie... Lo único que pasó, que dice la palabra, es que después Judas salió corriendo, ¿no? Como que se fue. Se levantó y se fue. Como que fue demasiado, ¿no? Todo ese momento para él. Y entonces, a esto estamos llamados vos y yo, ¿no? A tener una relación de discípulo, ¿sí? Con el Señor, pero una relación de amigos, ¿no? Que sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer, que sabemos por dónde el Señor va a ir, ¿no? Y esto nos lo da, después vamos a hablar un poco de los pilares de la vida del discípulo que nosotros planteamos en Renova, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más al final de esta parte. Pero estamos llamados a esta vida de intimidad, ¿no? En el numeral 134 del documento Aparecida, numeral 134 del documento Aparecida, yo te quiero leer esta parte porque dice, como discípulos y misioneros, recuerden que habíamos hablado de que en Aparecida nos hablaba de discípulos y misioneros. Y ya en Evangelii Gaudium nos va a hablar de discípulos misioneros, sin la I, ¿no? Por esto que dijimos que uno no es discípulo sin ser misionero ni al revés, ¿no? Entonces, dice, como discípulos y misioneros, estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe, ¿sí? Estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe y a anunciar a Cristo que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad, en el aspecto más paradójico de su misterio, la hora de la cruz. El grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que dice Marcos 15:34, no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. Es hermoso esto, ¿sí? Y sobre todo esto de que estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe, ¿no? ¿Qué es esto de intensificar nuestra vida de fe? ¿No? Es intensificar nuestra vida de servicio, intensificar nuestra vida de entrega al Señor, ¿no? Nuestro compromiso. Yo me acuerdo que eh, me acuerdo de cuando
me dijeron si yo quería hacer el primer retiro de evangelización que iban a hacer los jóvenes de la parroquia, porque me dijeron sí que yo quería primero participar del grupo de confirmación, y yo dije que no, porque no quería compromisos. Me lo acuerdo como si fuera hoy, parece que el Señor me lleva a veces a esos momentos y me lo muestra, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad me pasaba esto, ¿no? De que no, no quería compromisos, ¿no? Y a veces uno como que le pone a lo que el Señor nos pide, como que le pone como, bueno, hasta acá, ¿eh? Más de acá, no sé. Hasta acá, hasta acá llego, ¿no? Y a veces el Señor nos pide dar un paso más, ¿no? Y tenemos que ser dóciles, porque lo que viene dando un paso más allá es una bendición tras otra, ¿no? Siempre el Señor es generoso, es bondadoso, y nos sorprende una y otra vez, ¿no? Eh, Obviamente una vida de servicio, una vida de entrega, depende mucho también de la humildad nuestra, ¿no? La humildad que ponemos en el servicio, en nuestra entrega, ¿no? Y humildad, escuchaba hoy decir, humildad no es pensar menos de nosotros, ¿sí? No es que la humildad no es que, ay, no, me voy a quedar en el rinconcito, que nadie me vea, que... No, eso no es humildad. No, humildad es pensar menos en nosotros para poder ver qué necesita el otro, ¿no? Para estar a disposición del otro, para saber qué es lo que el otro necesita. ¿Quién es mi prójimo a quien yo tengo que hacer el bien del que Jesús me habla en el Evangelio? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? ¿A quién tengo que hacerle bien? ¿No? Em, o sea, que todo lo que hagamos sea en respuesta a ese amor, ¿no? A ese amor que nos salvó, ¿no? A Jesús. Y, y lo que se me venía cuando pensaba en esto del discipulado es el encargo del Señor, es el encargo que nos hizo el Señor, para vos y para mí, ¿no? Y es esto de que, dice en su palabra, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es un encargo de parte del Señor. No es como una parte opcional, ¿no? Yo cuando abrazo la fe, cuando abrazo la salvación de Jesús, ¿no? Cuando yo le digo sí al Señor, eh, o sea, lo digo con ese sí, también estoy poniendo, haciéndome cargo de esta llamada de parte del Señor, ¿no? Que, que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Hacer que todos sean discípulos del Señor. Eh, y eso es parte de nuestra identidad como cristianos, ¿no? Y vayan por el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Y en este proceso de discipulado, eh, en este permanecer y perseverar en Dios, Renova propone 5 pilares, ¿sí? Capaz que yo te voy a decir los pilares, cuando te los nombre, te voy a nombrar los pilares, vos me decís, no, pero me parece que te falta esto. Bueno, agreguémoslo, no está mal. Yo digo los 5 pilares que Renova propone, ¿no? Como, o sea, en la vida del discípulo. O sea, ¿qué es lo que no te podría faltar? ¿Qué es lo que no te tiene que faltar? ¿No? En esta vida de discípulo. Y obviamente que esto que vos vivís después también lo tenés que transmitir, como decía el Señor, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Transmitirlo a aquellos hermanos nuevos que se acercan, al que es nuevito en la parroquia, en nuestra comunidad y capaz que quiere dar algunos pasos y no sabe cómo. Eh, esta semana que pasó, chateé justo con una hermana, no sé si está hoy, sí, la vi por ahí, con una hermana que está presente, y me decía, o sea, si yo quiero dar un discipulado en mi comunidad, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo le pasé el material formativo que tenemos nosotros en Renova de un discipulado, que también le podés agregar temas, le podés quitar temas, y nosotros lo tenemos para brindárselo a ustedes. Así que cuando ustedes necesiten, eh,
un material para poder hacer un discipulado, alguien que se inicia en la fe, que es nuevito, que está dando los primeros pasos, como son los primeros pasos para que pueda ir eh, adentrándose en este misterio de Cristo, ¿no? Y su iglesia. Entonces lo pasé y lo tienen. Así que si alguno necesita, igual esto vamos a hablar un poquito más también en el encuentro que viene, me hablan a mí o a Andrés y nos lo piden, ¿sí? Sin ningún problema. Eh, bueno, entonces, ¿en qué se basan estos 5 pilares, ¿no? Hay un texto bíblico eh, que se tomó como base para decir cuáles son estos 5 pilares, ¿no? Y es el texto de primera de Samuel 17:40, que habla cuando David se está preparando para enfrentarse a Goliat, ¿no? Y que él toma 5 piedras, ¿no? Toma cinco, no le llaman piedras, llaman cantos, como canto rodado, ¿no? Toma esas 5 piedras para poder vencer al enemigo, ¿no? Decía. Y esas 5 piedras, desde ahí se tomó, de ese pasaje bíblico, se hace alusión a estos 5 pilares que propone Renova para la vida del discípulo, ¿no? Bueno, primero, obviamente, la vida de oración, ¿no? Recuerden que siempre la oración tiene que salir del corazón, ¿no? Pensá que tu corazón y el mío es como nuestro sagrario, ¿no? Es el lugar como privado, ¿no? Donde nos podemos encontrar con Dios, ¿no? Y la humildad es una disposición necesaria para poder recibir gratuitamente el don de la oración, porque hay que pedirlo también el don de la oración, no es solamente me voy a ir a orar, ¿eh? ¿Sí? Pidámoslo, ¿eh? Hay que pedirlo. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Esto lo puedes encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un montón de numerales, ¿sí? En el numeral 2558 del Catecismo de la Iglesia Católica, de ahí en adelante te va a hablar sobre la oración. El magisterio de la iglesia eh, que es madre, ¿sí? Enseña esto, ¿no? De que es necesaria primero esta disposición de humildad, ¿sí? Para acercarme a la oración y sobre todo pedir este don de la oración, ¿no? Yo hasta que leí esto como que me sorprendí porque yo pensé que yo solamente tenía que ir y, entre comillas, hacer el esfuerzo de ir a orar o retirarme a orar o donde sea, pero orar. Y claro, cuando leí también de que es un don la oración, ¿no? Entonces tenemos que pedirlo. Los dones son regalos gratuitos de parte del Señor para vos y para mí, entonces tenemos que pedirlo, ¿no? Este don de la oración, ¿no? San Agustín decía, el hombre es un mendigo de Dios, ¿no? Como que el hombre está buscando, está necesitando, ¿no? El mendigo, ¿no? Cuando uno escucha la palabra mendigo es alguien que necesita algo y le está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, con esta actitud, San Agustín dice, el hombre es mendigo de Dios, ¿no? Como está necesitado de Dios. Entonces, si nunca lo hiciste, cuando vayas a tu próxima oración, decirle, Señor, yo vengo acá a estar delante tuyo, pero te pido que me des el don de la oración, ¿no? Porque no es solamente el momento en el que yo me reservo este momento de la mañana para estar con vos, Jesús, ¿no? No es solamente ese momento, que mi vida sea una constante oración, ¿no? Obviamente oración no es solamente que yo me quede con las manos unidas o los ojos cerrados, le hable a Dios y siga mi camino. No, vos puedes hasta cuando salís de la oración, puedes seguir estando en ese estado de oración, ¿no? Entonces, Señor, eh, dame ese don de la oración, ¿no? Para poder estar cerca tuyo siempre. ¿Vieron en Juan 4:10 que habla sobre el pasaje de la samaritana que está ahí, que va a buscar agua, ¿no? Y vieron que Jesús le dice, dame de beber. Vieron que le pide, dame de beber, ¿no? Y yo relacionaba este pasaje justamente con, con la oración, ¿no? Como que es Jesús el que viene al pozo de nuestra vida y nos pide de beber,
¿no? Como que Él quiere estar con nosotros, anhela estar con nosotros, ¿no? Siendo Dios, siendo grande, siendo fuerte, tiene esa humildad de acercarse a nosotros y querer estar con nosotros. Eso es hermoso, ¿no? Tener un Dios tan grande, tan bueno, tan bondadoso con cada uno de nosotros, ¿no? La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre, ¿no? O sea, se juntan las dos sedes, ¿no? Como que se satisfacen mutuamente cuando se encuentran en la oración. Y obviamente Jesús es el maestro de la oración. Mira, Jesús cada vez que tenía que ir a predicar, muchos pasajes evangélicos hablan de que él estaba orando previo a eso. No se sabe qué, pero digo, como que uno, como que antes de una misión específica, Jesús oraba. En los momentos cercanos a su muerte, Jesús oraba. En el huerto de Getsemaní, ¿no? Eh, Cuando vio a su amigo Lázaro muerto, ¿no? También, o sea, brotó una oración por parte de él también, ¿no? Como que frente a distintos momentos de la vida, ¿no? Jesús oraba, ¿no? Entonces por eso decimos que Jesús es el maestro de oración. No solamente por eso, sino porque en un momento determinado Él nos deja este legado, este hermoso legado que lo rezamos no solamente en nuestros grupos de oración, en nuestras oraciones personales, sino también en la misa, ¿no? El Padre Nuestro, ¿no? La oración por excelencia para saber cómo acercarnos a Dios, ¿no? Y entonces uno también puede preguntarse cómo orar. Yo no voy a hablar, o sea, no voy a hacer todo un desglose de los tipos de oración y demás, pero sí quiero tirar como algunas cositas que capaz que nos pueden servir y uno puede decir, yo por ejemplo cuando leí algunas de estas que les voy a leer ahora, yo decía, me falta un poquito de esto en mi oración, ¿no? Como que me iba dando cuenta. Entonces digo, capaz que les puede ayudar en su vida de oración a decir, bueno, a ver, me está faltando este condimento en mi oración, ¿no? Primero, eh, orar a solas con Dios. Eso es fundamental, ¿sí? Porque fíjate que en un momento, cuando Jesús enseña a orar, dice, tú cuando ores, retírate a tu habitación, ¿no? Y como que habla del retirarse, ¿no? De estar solo, ¿no? Esa es una forma de oración. Después, ¿cómo tenés que orar? Con mucha fe, ¿no? Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña que se corra de acá y se mueva, ¿no? Entonces, digo, como característica de cómo tiene que ser nuestra relación, con mucha fe. Tiene que ser una oración con mucha perseverancia, con mucha insistencia, ¿no? Y acá el texto del Evangelio del amigo que llega a la medianoche y le golpea a su amigo para decirle que le pedía algo para comer porque vinieron unos amigos de él y que el amigo no se quería levantar, no se quería levantar hasta que, dice, aunque sea, dice Jesús, por insistencia, ¿no? El amigo va a responder, ¿no? Entonces que nuestra oración tenga esto de la perseverancia, ¿no? Esto de la insistencia. Eh, Orar con alegría y esperanza, ¿no? Y San Pablo va a remarcar mucho esto, ¿no? Y él también dice que oraba por las comunidades para que eh, para que puedan vivir con alegría y esperanza eh, el Evangelio y las misiones a las que han sido llamados, ¿no? Orar en el Espíritu Santo, fundamental, obviamente, él también es maestro de oración, porque San Pablo dice, porque no sabemos orar como corresponde, ¿no? Como conviene, dice, como conviene. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Gemidos inefable es algo que no lo puedes explicar con palabras. Entonces, si vos le das la libertad al Espíritu Santo para que Él actúe en tu oración personal, vas a ver un vuelco de 180 grados en tu oración, ¿no? Eh, y se te va a abrir un panorama totalmente nuevo. Lo otro es fundamental, orar en comunidad. Es fundamental la oración en comunidad, ¿no? Eh,
que no hablo solamente de compartir la misa, que está bien, no está mal, ¿sí? Es la oración por excelencia, la de la misa, pero digo que haya un momento en tu comunidad o en tus grupos donde vos puedas orar con ellos, ¿no? Eh, y me parece que este orar en comunidad va más allá de que puedas rezar un Padre Nuestro, que no está mal, que puedas rezar una Ave María, que no está mal, que puedas rezar un Gloria, que tampoco está mal, pero digo que también pueda salir la oración comunitaria del corazón, ¿no? En palabras. ¿No? Bueno, Señor, te pedimos por esta necesidad, te pedimos por, necesitamos esto de vos, o no sé, nos juntamos, Señor, para pedirte asistencia por esto que vamos a hacer ahora, por este retiro que viene ahora, pero digo que salga del corazón, ¿no? Como una oración espontánea, a eso me refiero, ¿no? Eh, si no se hace esto en tu comunidad, capaz que estaría bueno poder comenzar a hacerlo. Al principio va a costar un poco, ¿no? Porque a veces como que uno le da como vergüenza decir en voz alta algo, ¿no? En la oración, pero bueno, a medida que uno lo pone esto en práctica, es como todo, ¿no? Cuando lo pones en práctica te va soltando y nada, después ya bendecís al hermano, bendecís el encuentro, das gracias por la alegría que pones en cada uno en el servicio, como que se va abriendo cada vez más la oración, ¿no? Pero digo, es como un ejercicio también, ¿no? Y uno lo tiene que poner en práctica en la comunidad. Y después lo otro fundamental también es orar en comunión con María y los santos, ¿no? Eh, María como ejemplo de, de oración, ¿no? Y los santos, que, nada, yo por ejemplo, conmigo que todos tenemos un santo, digamos, por el cual tenemos inclinación o que le llama la atención o, eh, que nos gustó su vida o demás, ¿no? A mí me gusta mucho la vida de San Benito, ¿no? Y, y cómo con ayuda de la oración él pudo vencer literalmente al enemigo, ¿no? En muchas situaciones de su vida que se le presentaban cosas. Entonces digo, cómo también María y los santos son maestros de la oración también porque ellos fueron como nosotros, ¿no? Y, y vivieron en este mundo y saben lo que es enfrentarse al mundo, al pecado, ¿no? A la tentación. Entonces poder aprender de ellos también. Bueno, ese es el primer, San José. San José ¿sabes qué? Últimamente, Imelda, ahora que lo pones, em, tuve también un acercamiento con San José porque también como hicimos la novena en Renova y cuando fue el año de San José, también tuve, ¿no? Porque me lo imagino a él como padre, ¿no? Como padre postizo de Jesús, ¿no? Me lo imagino eh, bueno, obviamente, primero su silencio, pero que el silencio de José te dice todo, ¿no? ¿Cómo habrá custodiado esa Sagrada Familia? ¿Cómo habrá cuidado de Jesús cuando era chico? ¿Cómo habrá atendido a María? Vi una imagen hermosa y que yo justo era recientemente padre de José, que era María durmiendo como cansada porque las criaturas te dejan de cama, bueno, pasa con Rosarito, y José teniendo al bebé como, o sea, dormí María que yo te lo cuido, ¿no? Como compañero, eh, nada, me lo imagino así, ¿no? Bueno, y cada uno tiene, ¿no? Como alguien como un modelo, ¿no? Aparte, obviamente, el modelo por excelencia es Jesús, ¿no? Pero digo, como que también estos modelos humanos, más humanos, nos ayudan para poder seguir nuestro camino de la vida, ¿no? Bueno, ese era el primer pilar. Vamos al segundo pilar, ¿sí? El segundo pilar es estudiar y vivir la palabra de Dios. Eh, Acá lo que propone, ¿todos me escuchan bien? ¿Me escuchan bien todos? Bien, porque, bueno, hay una hermana que decía que se escuchaba cortado, pero capaz que es su conexión a internet. Si tiene la cámara abierta, le recomiendo que la cierre la cámara para que pueda escuchar mejor. Bien. em, con respecto a esto de estudiar y vivir la palabra de Dios, obviamente más allá de eh,
más allá de leer la palabra del día, que no está mal, está bueno, leer comentarios, no sé, yo creo que todos nos llega algún mensajito con la palabra del día, o tenemos una aplicación en nuestros celulares que tenés la palabra del día y comentarios bíblicos. No está mal, no está mal eso, está bueno, pero poder hacer una lectura de la palabra con meditación, con oración, con contemplación. A nosotros eh, nos ayudó mucho en la pandemia. Bueno, primero que cuando hacíamos comunidad, nosotros Comunidad Renova, cuando hacíamos comunidad, eh, leíamos un texto bíblico, dejábamos un momento para que la palabra de Dios vaya tomando forma en nuestro corazón, en nuestro interior, y después íbamos compartiendo lo que nos llamaba la atención de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más parecido, o capaz que lo es, porque a veces uno lo va adaptando a la lectio divina? No sé si alguna vez alguno hizo lectio divina. Nosotros teníamos un grupo de oración en Renova, que lo hicimos justamente por la pandemia, para estar cerca de la gente y poder orar juntos, que hacíamos tipo lectio divina por Zoom. No nos quedaba otra. Entonces le hacíamos lectura de la palabra, a veces era la palabra del día, a veces era otra palabra. Y bueno, venía un momento de meditación, de silencio, después de la lectura de la palabra. Repetíamos las frases que nos llamaban la atención. Hacíamos un compartir de cómo nos resonó la palabra. Y después hacíamos oración, ¿no? Porque la realidad es que después de leer la palabra nos interpela, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, algo mueve, tiene que mover la palabra en nuestro corazón, ¿no? Y tiene que salir una respuesta de nuestro corazón después de haber escuchado la palabra, ¿no? Eh, Así que es fundamental, ¿no? Esto de estudiar y vivir la palabra de Dios, ¿no? Eh, el tercer pilar, o sea, el primero era entonces la oración, ¿sí? El segundo pilar es estudiar y vivir la palabra de Dios. Eh, el tercero es la vida sacramental. O sea, es fundamental que el cristiano católico, apostólico romano, ¿no? Tenga una vida sacramental. Ayer nos pasó eh, en casa que, bueno, no, o sea, fuimos a la misa a la mañana, acá en la parroquia Sagrada Familia, que está cerca de nuestra casa, la que vamos siempre a misa, y además nos apuramos porque, bueno, con Rosario, vieron que con un bebé es distinto, son otros tiempos, ¿no? Entonces nos apuramos, corrimos, esas son las 11:05, ya estamos llegando, bueno, eran las 11 la misa. Y cuando estábamos llegando, las puertas de la iglesia cerradas. ¿Qué pasó? Y ahí justo en la puerta de la parroquia hay un hombre que pide, que está ahí, que está siempre en la parroquia, y ya como que lo conoces y te saluda, él te saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la bebé? Bueno. Y entonces llegamos así, dice, no, no hay misa hoy. ¿Por qué no hay misa? Porque hoy es San Cayetano. Y acá cerquita está la otra parroquia, San Cayetano, y algunos sacerdotes iban a prestar servicio a la misa de San Cayetano, que había desde las 0 horas a las 2, cada 2 horas tenías misa. Nos fuimos a la misa de San Cayetano, que nos queda cerca. Eh, y cuando llegamos, la misa estaba terminando. Digo, no pegamos una, le digo a Flor. Bueno, entonces le digo, bueno, vamos a comer y venimos a la misa de las 14, ¿no? Pero como que necesitábamos ese momento también como familia, ¿no? De poder eh, recurrir a la Eucaristía, ¿no? El compartir con los hermanos. Eh, y sobre todo en un día tan especial como ayer que fue San Cayetano, ¿no? Eh, También pidiendo por el trabajo, primero agradeciendo por nuestros trabajos y por todos los que conocemos, y también pidiendo por intercesión de San Cayetano eh, a todos los que están en necesidad, ¿no? Entonces, me gustó todo ese rally que hicimos en familia, pero bueno, con tal de tener también la misa que fue lo que salimos a buscar, ¿no? Obviamente, yo hablo de vida sacramental y capaz que me enfoque un poco en la Eucaristía y en la confesión, ¿no? Obviamente que los sacramentos son 7, ¿sí?
no todos los sacramentos son para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, el orden sagrado no es para todos, ¿está bien? Yo no tengo orden sagrado, ¿sí? Pero sí tengo el sacramento del matrimonio en mi familia, ¿sí? Sí tengo el bautismo, sí tengo la confirmación, ¿no? Pero voy a hacer hincapié en esto de la Eucaristía, ¿no? Eh, es necesario vivir en unidad comunitaria y celebrativa este misterio de la salvación de Cristo, ¿no? Eh, y recuerdo las palabras del Santo Padre cuando hizo la oración en la pandemia, es, no nos salvamos solos, ¿no? O sea, todos estamos en la misma barca. Justo ayer fue también el texto este de, de- de- de los discípulos que estaban en la barca y me gustó mucho en esta comunidad de San Cayetano que fuimos a la misa, porque todo estaba ambientado, había un barco, había redes, en un momento determinado pasaron las redes por arriba nuestro, porque decían cuántas veces nos enredamos, ¿no? Con nuestras cosas, con nuestro pecado, nos enrida también, eh, yo digo, me viene esta palabra, no es la que quiero decir, en nuestras miserias, ahí está, nuestras miserias, nos enredamos con todo eso, ¿no? Te decía cómo eso nos va enredando y a veces esos enredos nos hacen caer en la tentación muchas veces y pecamos, le decían para el momento del perdón. Entonces, digo, qué importante es esta vida comunitaria, compartir la Eucaristía, ¿no? Este momento justamente de Eucaristía es acción de gracias, ¿no? Poder dar gracias, ¿no? Por todo lo que recibimos de Jesús. Eh, Mirá lo que leí hoy, ¿no? La Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia. O sea, mirá lo importante que es, ¿no? Poder asistir a la misa, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? O sea, porque eh, la Eucaristía es Cristo mismo que se ofrece una y otra vez, ¿no? Actualiza esa entrega de amor por cada uno de nosotros. Entonces, eh, es más, en algunos papás decían que, perdón, en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Eucaristía es fuente y cima o fuente y culmen de toda vida cristiana, de toda la vida cristiana, ¿no? Es como, es lo máximo, ¿no? Entonces, lo importante que es la vida sacramental y acercarse también al sacramento de la confesión, ¿no? Sabiendo de que ese Jesús que nos enseñó cuántas veces tenemos que perdonar, Él nos lo enseñó, porque sí, lo enseñó porque justamente Él tiene esa actitud de misericordia para con cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Esto de perdonar 70 veces 7 el Señor lo hace también con nosotros, nos espera. Y se me viene, para mí la confesión, ¿saben qué es? Y mire que a veces yo me confieso con un sacerdote que no es capaz el que quisiera con el que quisiera confesarme. Es más, hasta podría suceder, me ha pasado, que el sacerdote me ha recibido con cara de pocos amigos. No sé si por su día o porque es así, no sé por qué, me acerqué a la confesión. Pero siempre saben en qué trato de visualizar cuando me voy a confesar el hijo pródigo, ¿no? Que vuelve, ¿no? Y que cuando le quiere contar todo a su papá, todo lo que hizo y pedirle perdón por cada cosa, es esa imagen del abrazo del padre, ¿no? Que te recibe, ese abrazo de misericordia, ¿no? Entonces yo me quedo con eso siempre, ¿no? Lo importante que es recibir este sacramento de la confesión. Bueno, cuarto pilar. Cuarto pilar de la vida del discípulo, que propone Renova, ya te digo, vos me decís, no, pero mira, te falta agregar esto y esto, agregalos, ¿sí? Son pilares, lo demás va construyéndose sobre eso, ¿no? La vida comunitaria. Te voy a leer un pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes
tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Bueno, eso lo es el versículo 32, ¿sí? La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Palabra de Dios. Y a esto estamos llamados a vivir, ¿no? Em, yo les comparto este testimonio, ¿no? También que em, lo hemos vivido en Renova. Han habido, capaz en el momento de la pandemia, y además algunos hermanos que han tenido necesidad, ¿no? Económica, estamos hablando, por un X motivo que estaban atravesando en sus familias. Y los hermanos de Renova, sin saber para quién era, porque era uno el que juntaba, sabiendo, conociendo al hermano en necesidad, juntaba la plata y le dábamos, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Entonces digo, yo ahora le estoy hablando de una ayuda monetaria, que es una de las partes en este compartir comunitario, ¿no? Pero eh, hablo en el compartir de toda nuestra vida con el hermano, ¿no? Obviamente, no vas a, uno no puede pretender que va a ser amigos de todos, ¿no? No va a ser amigo de todos. Pues la realidad es que a veces los amigos los vas contando con una o dos manos, ¿sí? Pero digo, sí estamos llamados a esta vida comunitaria, a compartir con el otro, compartir la fe, ¿no? Estar atento a lo que necesita el otro, ¿no? Que a veces digo, yo hablé ahora de un testimonio material, pero a veces es un mensajito de texto, un mensajito de texto re viejo, un WhatsApp, una llamada, ¿no? O una videollamada, o acordarse del cumpleaños de alguien, ¿no? Digo como que tener esos gestos, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo tengo que vivir en comunidad? Mira, ¿sabes cómo tenés que vivir en comunidad? Primero, reconociendo la dignidad del otro, que es tu hermano, ¿no? Reconocer la dignidad de tu hermano. Tener condescendencia divina. ¿Qué quiere decir esto? Viste que Pablo en un momento dice, eh, tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. O sea, está hablando de que vos y yo tengamos en nuestro corazón los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, con esos sentimientos de Cristo en mi corazón, ¿sí? Con ayuda del Espíritu Santo, es cómo me voy a relacionar con mi hermano, ¿no? O sea, Cristo es amor, es misericordia, ¿no? Es dar gratuitamente. Bueno, eso yo tengo que ser con mi hermano, ¿no? Eh, y por otro lado, tener para con mi hermano una caridad práctica, o sea, gestos de amor, ¿no? Eh, de vuelta, son lo que repetí recién, ¿no? Sabiendo que está pasando por un momento donde un familiar está enfermo, preguntarle, mandarme, voy a estar rezando por vos, voy a orar por vos, ya te pongo en oración en el grupo donde estoy. No sé, si tenés la posibilidad de ayudarlo económicamente a alguien que necesita, también ayudarlo. Eh, bueno, hay un montón de maneras, ¿no? Y yo siempre lo que digo acá es dejemos que el Espíritu Santo nos haga creativos en el amor, ¿no? O sea, tener gestos de amor creativos para con el otro, ¿no? A veces son pavadas, a veces son cosas que no cuestan nada materialmente, pero que hacen tanto bien y nos hermana, ¿no? Y vamos a la quinta y última quinto y último pilar, perdón, pata iba a decir, el quinto y último pilar de este ser discípulos, que es la vida de servicio, ¿no? Eh, y es fundamental tener una vida de servicio, ¿no? Yo te decía en un momento que es importante el ser, ¿sí? Pero si vos te ocupaste del ser, también está el hacer, ¿no? Donde uno tiene que ver en qué nos necesita la iglesia de Cristo, ¿no? A mí cuando eh,
tengo una compañera evangélica que, bueno, me ve que yo publico cosas y todo, y me dice, ¿qué es Renova? Me dice, ¿no? Entonces yo le explico que antes yo servía en una comunidad, solo en una comunidad, que lo hice desde mis 15 años, tengo 42, y bueno, en un momento determinado conocí Renova y, y ya no estaba en servicio en parroquia, pero dije, bueno, esta es mi oportunidad para servir. Y sirvo, y le digo, y ahora sirvo a un montón de parroquias, le digo, porque por Zoom me llego a un montón de comunidades, porque en la presencialidad me voy a La Plata, acá cerca de Berazategui, y me voy a una, a otra parroquia, y a otra, digo. Entonces, eh, es fundamental esta vida de servicio, ¿no? Es como que si no todo lo que recibimos de parte del Señor se estanca, ¿no? ¿Viste el agua cuando la estancás, la dejas estancada, se empieza a pudrir, ¿no? Entonces, hay que dejar que el agua, ¿no? Que el agua que recibimos de Dios fluya, ¿no? ¿Y cómo fluye? A través del servicio, ¿no? Ese es servicio. Nosotros tenemos un lema en Renova que es: en el servicio desinteresado está nuestro tesoro, ¿no? Servir, no importa a quién, obviamente en nuestras comunidades también, pero tener esta vía de servicio, ¿no? Y hablando de esta vía de servicio, o sea, no podemos dejar pasar hablar de María, ¿no? Eh, ella que fue discípula, ella que fue ejemplo de servicio, ¿no? Yo, bueno, las voy a dejar con Edith, que Edith nos va a compartir. Yo le decía a Edith, bueno, si alguien que tiene que hablar de María, Edith, sos vos, acá. Porque ella dirige los rosarios por Facebook y demás y tiene un amor a María que yo creo que nos fue contagiando, ¿no? Un poco a cada uno de nosotros. Así que, bueno, Edith, todo tuyo. Ahí estoy. Bueno, ¿cómo continuar esto, no? Rodri muy bien nos explicó todos estos pasos, que son herramientas, ¿no es cierto?, para saber cómo poder llegar a ser un buen, no digo el mejor, ni que sea lo esencial, pero cómo llegar a ser un buen discípulo misionero, ¿sí? Y como muy bien dijo, María es nuestro mayor ejemplo de lo que es ser discípula misionera, ¿no es cierto? Ella cuando el ángel la invita a ser la mamá del Salvador, bueno, primero ¿qué hace? Reza, porque conocemos el Magnífica, ¿no es cierto? Lo primero que hace al saber, primero ser llenada del Espíritu Santo, tener ese niño en su vientre, a ese Dios hecho hombre en su vientre, la lleva a orar, ¿no es cierto? Y lo vemos en el Magnífica. Y después, ¿qué hace? Se entera que su prima estaba embarazada, ¿sí? Muchos pueden decir que fue hasta la casa de Isabel para cerciorarse de que lo que le anunciaba el ángel era verdad. Yo no me quedo con eso. Yo creo fundamentalmente que María era una confiada de Dios y que realmente creía en las promesas y en la palabra del Señor, ¿sí? Para mí ella fue a ayudar. Y ahí vemos el servicio del cual hablaba Rodrigo, ¿no es cierto? Perfecto, queda grabado, quédate tranquila, Edith. Y ahí, bueno, ¿ella qué hace? Aparte de ir a ayudar a su prima, está llevando la buena nueva en su vientre, ¿sí? Está contando a su prima y seguramente, yo me imagino cómo corren las noticias, seguramente esa noticia llegó a muchos por ahí, ¿no es cierto? Que María estaba ahí con el niño, ese santo niño, ¿sí? Decimos que María es discípula y misionera porque seguramente aprendió, más allá de que estaba llena del Espíritu Santo, era la llena de gracia. Exacto, la primera evangelizadora del mensaje de Jesús, ahí está. Ella llena del Espíritu Santo
lo primero que, bueno, dijimos que lo primero que hace es ir a anunciar, a llevar la alegría y a dar su servicio, ¿no es cierto? Como nos dice Francisco, nosotros, a ver, nosotros, si somos seguidores de Jesús, no podemos no tener la María en nuestras vidas, ¿sí? Por todos los ejemplos que les fui dando, y también algo que nos dice Francisco es una iglesia sin la madre es una iglesia huérfana, ¿sí? El Señor nos la entregó a los pies de la cruz, ella estaba ahí, y tomemos también como ejemplo a Juan, ¿no es cierto? Que él la acepta, la toma esta madre y se la lleva, ¿no es cierto?, a su casa. Y Juan la pone en un lugar, ¿sí? En un lugar importante, no en el lugar de Jesús, del Señor, porque sabemos que ese lugar es para el Señor, pero sí María tiene un lugar importante en la vida de Juan, ¿sí? Y sabemos que, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si es no me acuerdo el lugar donde, me googleas, Ro, donde vivió Jesús, perdón, donde vivió María junto, no sé si es Jericó, junto al discípulo, ¿sí? Dicen, dicen, miren cómo son las cosas, que en ese lugar donde María vivió con Juan, dicen que ese es el lugar, uno de los lugares donde en el tiempo que María vivió en ese lugar, más Éfeso, ahí está, gracias, gracias Liliana, Éfeso, fue uno de los lugares en donde más conversión hubo en ese tiempo. ¿Y ustedes se imaginan por qué? ¿Quién estaba dando vueltas por ahí? ¿Qué mamá, qué mamá no contaría cosas lindas de su hijo? Y más si ese hijo era el santo, ¿no es cierto? Y así, es así, ella es madre. Yo cuando, no sé, mis hijos hacen algo lindo, obviamente, ay, lo cuento. Muchas veces veo que las mamás suben que el hijo fue abanderado, qué sé yo. Que bueno, está bien, son cosas que pueden a uno llenarle el corazón. Obviamente que lo que más vamos a valorar de nuestros hijos es que sean buenas personas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros los papás, las mamás, nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y contamos eso lindo que hacen nuestros hijos. Y así pasó con María. María, sabemos que ella es intercesora, lo vemos en las bodas de Caná, ¿no es cierto? Y seguramente entre ayudar a algún vecino ahí en Éfeso y ya esa persona mirarla y escucharla, ella seguramente se enamoró de todo lo que le estaría diciendo, ¿no es cierto? Y bueno, y así tiene que ser María en nuestras vidas. O sea, yo, Rodrigo, Fabi, Imelda, Isa, Pablo, todos los que estoy viendo ahí, no los voy a nombrar a todos, pero bueno, todos los que estamos acá y los que están viendo este Zoom, realmente en el corazón sentimos esta necesidad de transmitir esta buena nueva. Entonces yo los invito a que tengamos, a que pongamos a María en nuestras vidas, como hizo Juan. Pongámosla en un lugar especial en nuestras vidas. Sepamos que a ella la veneramos, ¿sí? Ella es nuestra mamá que va a interceder por nosotros, la veneramos porque realmente ella merece esa veneración por todo lo que logró, por su sí, ¿sí? Por su sí en todo, el sí fue en la anunciación y también a los pies de la cruz. María ahí dio también su sí, ¿sí? Porque hay que bancarse, ver a tu hijo colgado en la cruz. Y un hijo santo como lo es Jesús, nuestro Señor. Entonces, yo los invito a poner a María en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestro servicio, de nuestra catequesis, de lo que te toque, ponela a ella ahí en el medio. Y seguramente ella va a llenar tu corazón del amor de su hijo, porque ella es así, ella te va a llevar al hijo, y también ella va a interceder por vos, por tu servicio y por los que tengas que vos servir, como lo hizo en las bodas de Caná. Es así de simple. Así que bueno, no me quiero extender mucho más.
seguramente ahora vamos a compartir, pero bueno, traigámosla a María, hagámosla mamá nuestra, que ella más que feliz va a estar. El Señor nos las dio para algo y por algo, porque Él la conoce y sabe cómo es el actuar de María, y que ella sea el ejemplo de discípula misionera. Gracias, Edith. Bueno, bueno, abrimos un poquito el... espera, voy a poner... Edith, pones para que la gente pueda reactivarse el micrófono cuando quiera compartir, ¿sí? Bueno, si alguno quiere compartir algo de, nada, de este llamado a ser discípulos, de este proceso de discipulado, de los pilares que estuvimos comentando, de los que nos compartió Edith también, si alguno quiere compartir algo, o algo que le llamó la atención, que le llegó, puede abrir su micrófono, levanta la mano, le damos nosotros, nos nombramos y pueden abrir el micrófono, ¿sí? Y sobre todo seamos breves para que podamos compartir unos cuantos hermanos, ¿sí? Lili. Dale. No, en esto que decía Edith, ¿no? Que pensarlo así, si María fue por la que tuvimos a Jesús en nuestra humanidad, pensarlo también que lo vamos a tener a través de ella en nuestra familia, en nuestro servicio, porque es ella la que hace presente a Jesús, es decir, nadie más lo hizo. Amén. Sí. Gracias, Lili. Gracias. ¿El gatito quiere decir algo? No. No va, ella es Leia, no va a decir nada. No, no va a decir nada, bueno. Cuando yo prendo una velita a la mitad. Te está tapando el micrófono, parece el gato, ¿eh? No se te escucha. Ah, ahí Ahí está. Sí. Tengo un altarcito donde tengo la Virgencita de Luján y bueno, y le prendo una velita y cada vez que prendo la vela, ella viene y se sienta. Yo tengo la velita y se pone a rezar conmigo. Yo digo que se pone a rezar conmigo, en realidad se pone así, como está ahora acá, así, acostada. A ella le encanta esto. Y ya que estoy... Se escucha más o menos. Fíjate, no lo agarres al micrófono, tenelo ahí. Si no, sacale el auricular. ¿Por? Sí. Les decía que yo no hace mucho que estoy en la iglesia, hace 10 años, y que se tengan paciencia, que es un proceso. Porque yo recién ahora estoy más o menos por el 4.º pilar. Y llevo 10 años. Así que ténganse paciencia. Sí, sí, tal cual. Gracias, María. Eso. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Rodrigo, acá yo. Dale, Lili. Sí. Patricia. Sí, Patri, dale. Sí, haciendo alusión a María, ¿no? Hablábamos recién con Lili. Qué don de mujer, ¿no? Que ella actuó en el momento justo, no hizo tampoco invasión ante la misión de Jesús, pero cuando tuvo que estar presente, estuvo ahí presente, por ejemplo, en las bodas de Caná, y donde estaba segura que Jesús iba a hacer el primer milagro, ¿no? Y dijo, bueno, hagan lo que les diga, listo. Y Jesús dice, bueno, está bien, lo hizo. Pero siguió en silencio. Después, cuando acompañó a su hijo en la cruz, después cuando lo vio en la cruz, y estuvo ahí, ¿no? En constante oración y en ese silencio. Y creo de que vaya así ese ejemplo para nosotras, las mujeres, que somos de hablar muchísimo, ¿no?
realmente tomarla a ella como un ejemplo realmente de hablar en el momento justo y pedir el auxilio del Espíritu Santo para hablar lo justo y lo necesario en el momento justo y prudente, como lo hizo ella. Entonces, sí, claro que sí, de tomarla como ejemplo a María, como ejemplo de vida y de oración. Gracias, Eso. Patri. ¿Alguien más quiere compartir? Dale, Lu. Hola, no prendo la cámara porque se entrecorta. Cualquier cosa avísame, Rodri. Sí, dale, Lu. Esto de lo que decías de ayer la misa, a mí ayer me pasó algo bastante particular. Yo ayer estaba en Lanús, yo vivo en Monte Grande, hay unos, no sé, 20 kilómetros, no, más o menos, de diferencia, de distancia. Pero bueno, fui a una misa en Lanús. Yo creí que empezaba a las 7, llegué 7 menos 5. Estaban haciendo el rosario, bueno, ya terminó el rosario, empieza la misa. Iban por el segundo misterio. Y dije, bueno, empezar a 7:30. Ya está, me quedo. Me sumo al rosario, me quedo. 7:30, 8 menos cuarto, 8:15 pregunté. No, la misa empieza a las 8. Son 8:15. No, empezar a 8:30. Termino empezando a las 9. En el medio yo quería volver a mi casa. Que después de cierto horario yo no tengo colectivo para que me deje en mi casa. En eso hablo con una hermana y le digo, che, me pasa esto. Yo me quiero quedar a la misa porque es el encuentro con el Señor, pero si no, no tengo para llegar a mi casa, ¿qué hago? Y ahí replanteándome, bueno, podría haber ido a otra misa más temprano, podría haber ido, podría. Y esta hermana me dice, bueno, detectá por qué te querés ir. Y me dio una solución de dónde poder dormir sin volver a mi casa, ¿no? Y ahí dije, bueno, la importancia de los sacramentos, la importancia de la oración, la importancia de la comunidad, porque yo tranquilamente me levantaba en ese momento después de haber esperado 1:30, y me iba a mi casa sin haberme encontrado con Jesús Eucaristía. Y me dice, Jesús está esperando. Jesús se entregó por vos, me dice esta hermana. No te vayas. Y ahí dije, bueno, lo uno con estos pilares que nombras vos, y digo, creo que pasé por casi todos. Y bueno, mamá María, también como Edith, tengo un vínculo particular con ella. Mi papá, es muy raro porque generalmente las mujeres somos las que transmitimos la fe a nuestras familias, pero mi mamá me transmitió más la parte de estructura, tenés que bautizarte, tenés que tomar la comunión, tenés que ir a un colegio católico, Y mi papá fue el que me traspasó la fe y él me consagró a María, yo siendo muy bebé, y desde ahí soy de ella. Soy de Jesús, con todo mi corazón, pero siempre la que me viene a buscar cuando la estoy pifiando es ella. Así que gracias por el encuentro, la verdad es que me pareció bellísimo, de mucho enriquecimiento. Gracias. Gracias, Lu. Gracias por tu compartir. Imelda y Carlos, sí. Ahí activate el micrófono. Ahí está. No. Ahí está. Está ahí, me mandó al frente enseguida, nomás, dale Imelda, dice. No, sí, estaba viendo realmente, María, es algo maravilloso en nuestras vidas, y mirando los pilares que Renova nos propone, ¿no? Está en todo, ¿no? En todo la vida en oración, la vida, el vivir la palabra de Dios, lo sacramental. Es la primera oradora. No tuvo 9 meses en el vientre. El primer sagrario, ¿no? El primer sagrario. Amén. Sagrario viviente. Realmente es maravilloso tener una mamá así, contar con ella, que está presente, que nos regala a su hijo todos los días, ¿no? Y el amor de su hijo. Y bueno, por eso también uno se pone en manos de ella, ¿no? Y como toda mamá, sobre todo los que ya no la tenemos el abrazo de María todos los días.
Vos sabés que yo era muy seguidor de María y estando cumpliendo funciones a varios kilómetros de acá de Tostado, tenía una ordenanza en el banco donde yo estaba de gerente, que era evangelista. Y un día me dice, ustedes no son cristianos. ¿Por qué no? No, dice, ustedes son marianos. Le digo, ¿por qué me dice eso? Mire, justo se cumplían los 500 años de la venida de María a América. Y dice, va a ver ahora cuando venga, dice María, cuando pase por los pueblos. Efectivamente, en la iglesia iba bastante gente, pero cuando apareció María a visitar la comunidad, que hacía un paseo, que daba en la iglesia un día, estaba todo el pueblo. Y en la actualidad lo vemos acá en Tostado cuando ya en varias oportunidades viene la Virgen de Itatí, de Corrientes. Y cuando viene la Virgen es toda la ciudad convocada, o el 80% de la ciudad convocada. Entonces, conclusión, yo en algún determinado momento había llegado, me había tocado esto que lo que me había dicho este hombre. Entonces yo empecé a no hacerle interceder a María por mis pedidos y por mis pedidos al Señor, sino directamente tratar de entablar y pedirle a Jesús. Y hace unos años, 3, 4 años, por la aparición de problema que teníamos con una de las nietas recién nacida, bueno, se le entregamos a la Virgen de la Merced. Por lo consiguiente tenemos Virgen, tenemos la ermita en casa y demás. Y yo todas las mañanas me levanto, y Melda lo hace también, y le pedimos a la Virgen que nos ayude, le pedimos a la Virgen que interceda ante nuestro Señor, que por ahí es lo que nos falta a nosotros, que lo pondría también en la columna, como decía bien ¿cómo es ¿cómo es Edith. Como decía Edith, que nosotros no la tenemos que adorar, sino la tenemos que venerar. Y nuestro pueblo católico tiene que aprender que a la Virgen hay que venerarla. Es la segunda, pero sí siempre está por debajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Y es realmente a la que nosotros, bueno, yo te digo, yo soy devoto y seguidor de la Merced, ¿no? De la Virgen de la Merced. Es nuestra patrona. La patrona de nuestro pueblo. Así que bueno, es evidente, ¿no es cierto?, que fue muy importante en la vida de los católicos y bueno, va a seguir siendo, ¿no es cierto?, hasta que lleguemos allá con el Señor. Y ella nos va a ayudar a llegar, a encontrar el camino. Así es. Bueno, Algo gracias, que sí. algo que decía, perdón, Ro, algo que decía Carlos, que le decía a su amigo que nosotros somos marianos y que bueno, que la gente se acerca más cuando es algo de María, es que con María es más fácil. No digo que con Jesús no, ¿sí? Porque Él es todo misericordia, ¿no es cierto? Él es infinito amor, nuestro Señor. Pero con la mamá logramos más. Pero no sé, cuando nosotros éramos chicos y teníamos que conseguir algo o encontrar algo, ¿a quién íbamos? A la madre. Ay, mamá, no encuentro las medias, no encuentro. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en la fe. Recurrimos a la madre porque sabemos que es más fácil lograr cosas, si es que es de Dios, ¿no es cierto? Obviamente. Y también tenemos que entender esto, que por María es más fácil llegar a Jesús. Por María es más fácil llegar a Jesús, porque Él no se niega a la madre, nunca se niega a la madre. Así que sepamos eso, que por eso también tenerla, ¿no es cierto? Es un regalo del cielo. Y ahí habla Pablo. Bien. Sí, un poco Mirá, lo Pablo, que decía. aguardamos un segundo, Pablo. Dale. Que Wilfredo nos está mostrando que está como en algún lugar ahí. Decime dónde está nada más, Wilfredo, después.
Ahí por Hola, el ¿cómo chat. estás? Buenas noches a todos. No, estoy acá en mi parroquia, Ah, justo estoy escondido en la camioneta porque estamos en servicio. Estamos justo entregando comida para la gente, y bueno, por eso me vine un poquito más retirado, cosa de poder estar un poquito más tranquilo. No, y quería bueno. agregar dos cositas nada más. Una, cuando hablábamos del discípulo amado, ¿no? De Juan, eh, yo digo, tenemos que ser como él y aprender. ¿Por qué digo aprender? Juan reaccionó como hombre, ¿sí? Y le dijo, no, cuando Jesús le cuenta los planes de Dios, que termina diciéndole, ve detrás de mí, Satanás, va de retro, Satanás. A la respuesta Es- humana, ¿no? De querer Ese era Pedro, era defender Pedro. a su amigo, defender a Era su Pedro, era maestro. Pedro. Ah, Pedro, perdón, a Pedro. Sí. Este, bueno, nada, y cuando decías en Juan, ¿no es cierto? Esa, ese impulso, ¿sí? Este, también humano, ¿no? De ir a agarrar a Judas, ¿no es cierto? Es como que nos muestra también, ¿no? Que ahí estaba la mano de Dios y él se calla la boca y acepta, ¿no es cierto? Los planes de Dios en definitiva, ¿no? Y por otro lado, hablando de Mamá María, ¿cómo no la vamos a traer a ella si es justamente la llena de gracia? Nosotros buscamos la gracia de Dios. ¿Y quién mejor que ella para acercarnos, ¿no? Como intercesora, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, gracias, Wilfredo, por No por nada. compartir. Ahora sí, Pablo, perdón, dale. Sí, yo un poco lo que decía Edith, decirle a Carlos también, que tampoco hay que tener miedo de amar a María. Ya Juan Pablo II decía cada vez que alabamos a María y lo vemos en el Magnificat, alabar a María es alabar a Jesús y alabar a Dios. Cada vez que alabamos a María, ella enseguida alaba a Dios. Y a su vez son corredentores, tanto Jesús como María, y cuando nos dirigimos a uno, nos estamos dirigiendo al otro. Es como cuando nos dirigimos a nos insultan a nosotros y enseguida nuestra madre salta. ¿Por qué? Porque están insultando a nuestra madre. Igual nos pasa a nosotros si insultan a nuestra madre. Entonces, no hay que tenerle miedo de amar a María. Y algo que tal vez pasa desapercibido en la Biblia es que María fue también la educadora de los propios apóstoles, porque hay un montón de cosas que leemos en los evangelios del Nuevo Testamento que fueron antes de que Jesús los acoja como discípulos, y esas cosas se las fue enseñando María. María nos va marcando todos los pilares, por eso digo, además de la oración, nos va marcando la parte de educadora, nos va marcando la comunidad, después de la crucifixión fue la que mantuvo unida a la comunidad, unida a los apóstoles, por eso aparece en Pentecostés. Ella está siempre presente en el Evangelio, vemos que siempre está dando vuelta. Capaz no le ponen palabras en el Evangelio, pero siempre está al lado de su hijo. Nos muestra cada cosa y siempre está el servicio. Muestra que cuando estaba en la última cena y alguien tenía que servir la mesa y demás, y decía estaban las mujeres, porque nos muestra cómo estaban los dos apóstoles, pero en realidad además de los dos apóstoles estaba María, María Magdalena, todas las mujeres que servían a los apóstoles y que a la vez eran discípulas y misioneras de Jesús. Entonces hay que ver esa parte, es la primera en cuestionar, o sea, a veces nos sentimos mal cuando cuestionamos las cosas que creemos de Dios,
pero no hay que tener miedo a cuestionar, porque María misma cuestionó, ay, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no estuve en relaciones con ningún hombre? Fue lo primero que le dijo al ángel. Entonces, creo que ahí está en el venerar y en el amar a María, en aprender mucho de María como discípula misionera de Jesús. Amén. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, digo esto último y vamos a orar un ratito que Ludmi nos va a acompañar, ¿sí? Sí, cuando vos dijiste, Pablo, lo de Pentecostés, es la imagen que se me viene como para decir, bueno, no, María, que es verdad que no se habla mucho de María, pero digo, te da a pensar un montón de cosas, de la importancia de María en la vida de los apóstoles, ¿no? Que estuvo presente en ese momento tan sobrenatural y sublime como el Pentecostés, ¿no? Ese nacimiento de la iglesia donde el Señor le daba la fuerza del Espíritu Santo para que puedan hacer conocer el nombre de Jesús, ¿no? Entonces digo, sí, sí que debe ser muy importante, ¿no? Entonces, eso como que ese pasaje me confirma, ¿no? Que ya se ha estado presente en el Pentecostés, ¿no? Todo lo que no dice la Biblia de María, ¿no? Bueno, Ludmi, ¿nos acompañás un poquito para cerrar este momento y Dale, podamos entrar en oración? Dale. muy bien. Bueno, yo comparto algo chiquitito nada más y ya nos introducimos en la oración, pero no quería dejar de compartirles esto, ¿no? A mí me pasó que a María siempre la tenía como ahí, ¿no? Sí, María, bueno, pero ahí, ¿no? Y particularmente cuando mi mamá falleció, que falleció de una manera bastante rápida, por decirlo de alguna forma, porque una mujer muy sana, de golpe le detectaron un cáncer, 6 meses falleció. Yo tengo como mi caballito de batalla es la cita de Romanos 8:28, que dice que Dios dispone, Pablo dice que Dios dispone todo para el bien de aquellos que lo aman. Y el Señor me regaló la gracia de al día 1, ¿sí? Es decir, al otro día que mi mamá había fallecido, poder descubrir que verdaderamente lo que había pasado con mi mamá había sido para bien de los que aman a Dios, más allá del dolor, más allá del duelo, que por supuesto estaba, pero en mi corazón estaba eso tan fuerte, tenía esa certeza que yo no podía entender lo que había pasado, pero saber que Dios por algo había permitido que mi mamá falleciera. Y una de las cuestiones, uno de los frutos que yo enseguida pude detectar fue el adoptar a María como mi mamá, pero como mi mamá de verdad, con esa convicción, con esa cercanía, con esa certeza que por ahí antes no la tenía, ¿no? Así que bueno, nada, compartirles esto e invitarlos, ¿sí? En este momentito para ir cerrando esta hermosa noche, este hermoso encuentro. Como decía Rodri, ya estamos pegando el final de estos encuentros de los lunes y seguramente hay algo que a vos te marcó, ¿no? Como siempre me gusta decirles, seguramente hay algo que a vos te tocó ahí en el corazón de lo que compartieron Rodri, Edith, los hermanos. Qué lindo quedarnos con esos tesoros, esas perlas que Dios nos regala en su gran amor y misericordia. Entonces te invito a que cierres tus ojos un cachito, que dejes todo lo que estés haciendo en este momento y por un ratito puedas pensar en todo este camino que Jesús te invita, que Jesús te propone, todo este camino que Jesús te abre delante tuyo. A veces soñamos pequeñito, a veces soñamos poco. Y Jesús siempre fue un gran soñador. Y Él nos invita a soñar con Él. En este ser discípulos y misioneros nos invita a soñar en grande, como hizo con María.
esta adolescente que lo que menos se imaginaba era que Dios la elegía para que sea la mamá del Salvador, de la promesa. Dios la amó tanto a María que la invitó a soñar en grande, como te invita a vos, como me invita a mí. Y muchas veces por los miedos, las heridas, la pereza, la comodidad y tantas otras cosas, no nos animamos a tomarnos de ese sueño que Dios pone en nuestro corazón. En esta noche, Madre, queremos pedirte que intercedas por cada uno de nosotros. Vos que te animaste a soñar, vos que le dijiste sí a ese sueño de Dios para toda la eternidad. Gracias, María. Gracias por tu sí, Madre. Gracias por ser corredentora, por traernos al Redentor, por ser nuestra mamá del cielo, por saber que no estamos solos. Y así como estuviste en el cenáculo con los discípulos, que estaban encerrados, que tenían miedo, que estaban inseguros, que no entendían y tantas otras cosas más, hoy en este cenáculo, en este Zoom, donde vos nos acompañás, también hay muchos de esos sentimientos quizás. Por eso, Madre, encendé en nosotros ese fervor, esa pasión, que no te importó nada y dijiste que sí, que no te importó nada y saliste a ayudar a tu prima Isabel, que no te importó nada y te quedaste ahí firme al pie de la cruz, con tanto dolor, que no te importó nada y te importó todo, María. Madrecita, hacenos verdaderos discípulos misioneros de tu Hijo Jesús. Dejar que tu torrente de gracia llegue hasta nuestro fondo, hasta lo más íntimo del corazón. Que de nuestra parte solo quede quitar estorbos, no hemos de hacer, sino dejarnos hacer. Barro en tus manos, Señor. Eso es reparar, eso es adorar, eso es acoger y decir fiat, 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 mi Señor. Fiat, 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 mi Señor. Este fiat que cantamos, este hágase, es el que vos le diste a Dios. Ayúdanos, María, a decir fiat. Ayúdanos, María, a tener un corazón abierto y misionero. Contemplar el corazón de Cristo abierto y lleno de misericordia. Misericordia. Y a través de él mirarlo todo, mirar el mundo y en él comprender la debilidad. Eso es reparar. Eso es reparar. Eso
y decir fiat. Canta conmigo. Fiat, fiat, mi Señor. Dale. Fiat, 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 mi Señor. Para una criatura que se siente tan impotente en la correspondencia, siendo tan pequeña, es amar y más amar, porque el amor todo lo vence. Pedir sin cesar, pedir ese amor, eso es reparar, eso es reparar, eso es adorar, eso es acoger y decir fiat, 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 mi Señor. 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 María, danos la gracia de decir este fiat con todo el corazón. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos pese a veces salir de nuestra zona de confort, salir de donde estamos, Señor. Como compartíamos el lunes pasado, ¿cuántos mueren sin saber de Jesús? Y vos, recién embarazada, con esa novedad tan fuerte en el corazón, saliste en ayuda del prójimo. María, contagianos esa ternura, esa paciencia, esa pasión. Te invito a que cantemos juntos una vez más este fiat, pero confiando verdaderamente en lo que estamos diciendo, este hágase, este consentimiento que lo dio María y que nosotros le estamos dando a Dios. Dios nos conoce, Dios sabe, y así nos llama. Le pedimos a ella la gracia de hacerlo de corazón. Fiat, 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 mi Señor. Fiat, 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 mi Señor. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, que frente a cualquier propuesta que vos nos acerques, Señor, a nuestro corazón, a nuestras manos, podamos decirte que sí como María. Ese sí determinante, ese sí confiado, ese sí desinteresado. Te pedimos, María, que intercedas por cada uno de nosotros, que si estamos acá es porque queremos construir el reino de tu Hijo. Si estamos acá es porque queremos ser discípulos de Jesús, que intercedas por cada uno de nosotros, para que se cumpla el plan, la voluntad, para que se cumpla todo lo que Dios tiene pensado para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Para nuestra vida y también los que están mirando este video en diferido.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.